Saludos. Titulamos este vídeo Cultura Hongshan, el origen del Egipto conocido, RH33. En este vídeo vamos a exponer una tesis sorprendente. Nosotros realmente fuimos sorprendidos por artefactos de esta cultura Hongshan que muestran, como van a ir comprobando y viendo, muestran el conocimiento de la cultura del antiguo Egipto, pero incluso con más detalle y con más abundancia que los artefactos y representaciones que conocemos del antiguo Egipto, a excepción de las grandes construcciones, que seguramente también estarán, como ya sabrán, porque ya otros investigadores están sabiendo que existen pirámides en China y también en Mongolia, y muchas de ellas pues de forma anónima o desconocida o silenciada. Entonces, a excepción de ese tipo de pirámides y edificaciones del Antiguo Egipto, pues resulta que la cultura Hongshan tiene más artefactos y más detallados. Por tanto, nosotros vamos a exponer, y con este título, el origen del Egipto conocido, porque vamos a presentar artefactos muy conocidos por la cultura occidental del Antiguo Egipto, y que resulta que la cultura Hongshan tiene esos mismos artefactos. Vamos a destacar 3 de ellos, pero incluso con mayor número de representaciones y mayor contexto que los propios artefactos que ya hemos visto y vemos en museos. Y vamos a tratar 3 tipos de estos artefactos. Entonces, aquí nosotros somos conscientes de que es muy desconocido, pero como ya sabrán, estos artefactos son auténticos o más auténticos que cualquier otro, debido a estas características que ya decimos de realización, como son las marcas U, y entonces pues eso nos muestra esta realidad que es muy sorprendente y muy desconocida, podemos decir. Pero nosotros queremos contribuir pues a que la persona pues vaya uniendo piezas del puzzle del posible pasado histórico de nuestra dimensión. Entonces aquí preguntamos, un reseteo de la cultura Hongshan es Egipto, es decir, que estamos diciendo que posiblemente terminaría la cultura Hongshan, pero entonces un nuevo reseteo emergería en la cultura de Egipto, es lo que nosotros estamos proponiendo. Entonces esta cultura nos muestra en sus artefactos, la cultura Hongshan, que poseía la máxima tecnología, y también nos muestra cómo influye en culturas del pasado y también incluso hasta del presente, como estamos viendo en muchos de estos iconos, los que estén siguiendo nuestro canal. Y ahora en este vídeo vamos a presentar precisamente eso, la influencia de esta cultura en el antiguo Egipto. Entonces vamos a desarrollar este vídeo en 4 puntos. Punto número 1, vamos a especificar qué queremos decir con el sentido del título y el concepto de reseteos. En el punto segundo vamos a mostrar cómo nosotros entramos en conocimiento de esta cultura Hongshan, es decir, nuestra investigación personal. Un punto tercero, pues es obligatorio destacar la investigación de Jenson Pong, que es el que más nos aporta realmente de todos estos investigadores. Quizás sea, por supuesto, para nosotros es más relevante, a diferencia de la arqueología oficial china. Y en el punto 4, pues vamos a ir directamente pues a estos conocidos artefactos que son, podemos decir así, de factura egipcia, conocidos, pero que están anticipados en la cultura Hongshan. Y vamos a tratar 3 de estos artefactos muy conocidos en Occidente y que están en museos de Occidente. Entonces, ¿qué queremos decir con el título reseteos? Pues, y con la pregunta, ¿Egipto un reseteo de la cultura Hongshan? Pues decimos que eso parece ser lo que nos muestran muchos de estos artefactos, de los artefactos Hongshan, que el antiguo Egipto tiene su origen en la cultura Hongshan.
Entonces, ¿qué significará el concepto de reseteos en este contexto? Pues significará que Hongsan, la cultura Hongsan, crea Egipto y termina su ciclo renovado en Egipto. Es decir, se termina el ciclo de Hongsan. Ahora, se produce su reseteo, y su reseteo es precisamente la prolongación en Egipto. Y después de ahí, nosotros, esto ya es parte especulativa, pues creemos también que Egipto después, pues también se proyecta en Sumeria y termina su ciclo, Egipto, renovado en Sumeria. Por tanto, y Sumeria realmente, ya sabrán que es la más se considera la cuna de la cultura occidental. Pues entonces Sumeria, a su vez, proyecta su poder y control pues hasta la actualidad, decimos nosotros, porque incluso textos bíblicos ya estaban antes con otros nombres expuestos en la cultura sumeria. Por tanto, y recopilando, entonces decimos que en realidad la cultura Hongsan pues sigue estando presente en la actualidad, pero transformada y reseteada mediante estos reseteos que acabamos ahora de establecer en estos ciclos principales y muy conocidos: Hongsan, Egipto, Sumeria y actualidad realmente. Entonces, ¿cómo descubrimos nosotros este punto segundo, esta cultura Hongsan? Pues decimos y recordamos que nosotros en el año 2010 llegó un artículo que habla de los misteriosos artefactos Hongsan, y en este artículo se afirma que algunos son magnéticos, como aquí nos dice, muchos de estos artefactos son magnéticos, y eso nos puso a nosotros en la pista, porque entonces ese artículo pues quizás todavía lo puedan encontrar en la red con este nombre, no resueltos misterios en el mundo, artefactos misteriosos Hongsan, y con esta foto de uno de esos artefactos que es el humanoide sobre un hacha, decimos nosotros, como ya sabrán. Esa es como nosotros llegamos, porque entonces al decirnos en ese artículo que muchos eran magnéticos, nosotros ya sabíamos que el magnetismo es lo fundamental, y también veníamos del estudio del magnetismo en las piedras de Ica también, y por tanto nos puso en esa pista, y entonces de ahí surgió nuestra investigación desde el año 2010. Y ahora la investigación de Jenson Pong que tenemos aquí, pues nos muestra sobre todo, es el primero que nos descubre al inicio, pues estos artefactos que tienen factura de tipo faraones, masculino, femenino, pues en la cultura egipcia. Y entonces en este investigador y este canal, pues entonces pueden encontrar y se encuentran las primeras, la mayor información, porque Jenson Pong tiene más de 30 años de investigación de estos artefactos, y tiene él, como ya hemos dicho, más de 40.000 artefactos Hongsan, y proyecta realizar un museo en Hong Kong. Entonces, estos son imágenes precisamente de artefactos Hongsan relacionados con Egipto, porque esto realmente es un egipcio, un faraón, pero que tiene aquí, aunque no se ve aquí muy bien, lo verán mejor en Facebook que posteamos estas imágenes, pues tiene el dragón, y por detrás un imán diciendo que es magnético, y esto es de la investigación de Jenson Pong. Al igual que todo esto son de Jenson Pong, como están aquí viendo su sello, porque nos muestra cómo el faraón occidental podemos ir conocido de Egipto, y este es el faraón tipo Hongsan. Fíjense la similitud, no puede ser una similitud casual ni mucho menos. Decimos, pues más antiguo es Hongsan, y Hongsan es el que creemos que dio lugar pues a esta cultura egipcia, del antiguo egipcio. Fíjense, todos estos son de Jenson Pong. Fíjense aquí el tipo faraón, pero aquí con el dragón Hongsan, para decirte claramente su propio origen real. Al igual que este tipo de que puede ser una divinidad como Isis y distintos de ellos, aquí realmente con el dragón Hongsan y con el humanoide Hongsan, como están viendo el humanoide Hongsan realmente de Jenson Pong. Al igual que el mismo Jenson Pong sigue exponiendo aquí tipos, todo lo que son sarcófagos, pues aquí tienen algunos de estas representaciones en sarcófagos de esta cultura Hongsan, como están viendo. Al igual, y en estos sarcófagos, pues aquí pues tienen el dragón fetal, único de esta cultura, el dragón único de esta cultura, y el sentido cósmico de la Osa Mayor, de la constelación de la Osa
mayor. Todo esto de la investigación de Jenson Poe. Y aquí para que vean, con gran tamaño, también tipo de sarcófago. Aquí viene descrito para que vean. Aquí lo tienen ya con mayor expresión, tipo sarcófago egipcio y tipo sarcófago Honsa. Nosotros decimos, pues nos está diciendo que este es el precedente después que originó o se reseteó en Egipto, decimos nosotros. Y ahora vamos a ir viendo estos artefactos que decimos que son, vamos a presentar 3 de ellos muy conocidos por todo Occidente de esta cultura egipcia, como esta placa que tenemos aquí en caliza, que está en el Museo de Berlín, que te representará, se crea, a Akenatón, a Nefertiti y a sus hijos. Esto es en caliza de 32,5 por 39 centímetros en el Museo de Berlín. Pero aquí tienen otra incluso con más valor, aproximadamente casi de las mismas dimensiones, pero que está realizada en jade y en un jade especial de 28,5 por 19 por 2 centímetros, con casi exactamente la misma representación. Por tanto, pero es que vamos a ver ahora que hay muchas de estas placas, mientras que de estas conocidas en Occidente solamente existe una, y en caliza. Por tanto, eso para nosotros es un punto más a favor del conocimiento y el origen de Egipto en la cultura Honsa, porque la tenemos aquí realmente. Vean esta allí para que la vean con mayor detalle. Otra placa, esta es distinta a la anterior. La anterior ya la veremos que son muchas, no es una sola, porque la cultura Honsa lo que considera importante lo representa con abundancia. Entonces, esto es una placa de Mongolia, China, en un jade especial magnético, que están viendo lo archiconocido que está en ese museo de la representación en caliza, pues de Akenatón y Nefertiti y con sus hijos. Y esta es otra, para que vean, esta tiene 25 centímetros y te están reflejando el mismo motivo. Y ponemos estas dos para que vean que no son las mismas y que son muchas, porque fíjense en esta por la izquierda, pues tiene una protuberancia, quizás de desgaste, y esta otra pues no lo tiene, para que vean, pero que te están reflejando el mismo modelo. Y no hay ninguna, aunque parezcan totalmente iguales, pero no son moldes lo que lo realizan, porque tienen detalles que las diferencian unas de otras. Pero para que vean la abundancia de esta representación en la cultura Honsa, mucho más que en la cultura egipcia. Y no solo esa, sino también imágenes, podemos decir así, adyacentes o de ese mismo concepto. Por aquí tenemos la misma representación de Akenatón en esta placa de jade magnético de 23,4, pero aquí ya la representación es distinta. Es decir, tiene mucho más diversidad la cultura Honsa en esta representación que la única placa de arcilla del Museo del Cairo, conocida en Occidente. Y vean también para que lo mismo, este es el mismo Akenatón, pero ya otro tipo de representación, como están viendo también en jade. Esto es un jade de 24 centímetros, para que vean la diversidad y la riqueza mayor de la cultura Honsa en esta representación de este icono. Y ese es un icono muy conocido. Ahora vamos a otro también muy conocido en todo Occidente, que es la paleta de Narmer. Aquí tenemos a Narmer pues venciendo a sus enemigos. Y entonces esta es la paleta Narmer, que está considerada, esta sí está aquí y es conocida, hacia el 3200 a.C., pues nos dicen que es una muestra magistral del arte egipcio, que está confeccionada en esquisto de color verde, que servía de soporte para las cremas, aceites, etc. y simboliza la unificación de Egipto. Fue encontrada en 1894 y en la parte superior nos dicen que llevan grabadas 2 cabezas de vaca. Vamos a verla con más detenimiento. Esta es la que está en el Museo del Cairo, estaba en el Museo del Cairo. Veanla aquí con más detalle, de 64 por 45, aquí para que vean aquí a Narmer, que está, siempre es la lucha entre hermanos, sometiendo, también los tamaños son distintos, sometiendo a sus enemigos, unificando los dos Egiptos, podemos decir aquí. Y por la otra parte, aquí atrás, vemos 3 tipologías de 3 tamaños distintos. Nosotros decimos los más pequeños serían los humanos, y a sus enemigos que están decapitados y castrados, podemos decir. Y esta representación que parece tipo dinosaurio, parece de ser, pero esto es muy conocido de esta cultura egipcia en todo Occidente. Pero ahora vean estas que tienen la misma representación y son de la cultura Honsa. Y entonces, ¿qué muestra esta paleta de Narmer? Pues una historia en piedra.
En el anverso, esta paleta Narmer muestra la historia de la conquista de Narmer, que golpea con su masa, que tiene la masa aquí, a un enemigo que está arrollado, mientras otros dos, que estarían aquí, pues yacen a sus pies. Y está ataviado con el Edjet, que es la corona blanca del Alto Egipto, pero no con la roja del Bajo Egipto. Esto es muy conocido, pero esto ya son placas de la cultura Hongshan, para que vean. Y esta también, esta es otra placa de la cultura Hongshan, representando este mismo modelo por la parte delantera, por la parte trasera. Parece que es como para hacer a lo mejor una especie de medio contenedor, quizás. Y esto tiene 22 centímetros, que te están diciendo pues esa misma casi exacta representación. Y para que vean que no es una ni dos, aquí en la cultura Hongshan, fíjense la cantidad de placas y muchas más que te están representando ese motivo. Por eso decimos, la cultura Hongshan tiene más artefactos representativos de Egipto que el propio Egipto, decimos nosotros. Y fíjense la diversidad. Esta, por ejemplo, pues la parte delantera, que tiene 23,4 centímetros y pesa 1,5 kilos, pues tiene esa conocida representación, pero por la parte trasera pues ya tiene un mensaje de tipo ideográfico, puede ser así, un tipo de escritura. Quizás sea la paleta Narmer explicada realmente, pero esto es Hongshan, para que vean la riqueza. Y fíjense incluso también en lo que son, podemos decir, amuletos, pues también está representado ese mismo motivo. Y por la parte trasera, pues un tipo de mensaje. Este es un amuleto de 6,4 centímetros y de 114 gramos. Incluso en otros artefactos como este, que son distintos a los de esa paleta Narmer, que este tiene 31 centímetros, pero aunque son distintos, pues pero te están representando el mismo personaje, a Narmer, con su masa y realmente con el mismo motivo, pero distinto al anterior artefacto, y con tipo de escritura por la parte trasera, para que vean que tiene mucha más riqueza. Incluso este otro artefacto Hongshan, pues te representa esa misma imagen de este, podemos decir así, gobernador o faraón, con la misma masa, y ahora está sometiendo, pero fíjense, este es un tipo que ya no es humano, ya es un tipo humanoide, es decir, profundiza mucho más en este conocimiento. Y por la parte trasera, pues como ya saben, pues tipo de escritura. Esto tienes un jade de 10 centímetros. Todos estos suelen ser magnéticos. Incluso este otro que parece distinto a la paleta Narmer, pero en él encontramos elementos de la paleta Narmer, como tenemos aquí puesto, y como tenemos aquí una representación de, creemos que son 5, quizás 5 de estos decapitados y castrados, como están viendo realmente. Esto también es tipo amuleto de 6,7 centímetros y de 53 gramos, para que vean la abundancia del mismo motivo, muchísimo más que en el propio Egipto. Ya ese es el segundo artefacto, por eso decimos que son artefactos conocidos, pero que están anticipados pues en esta cultura Hongshan, igual que este último, que es muy representativo, que también entronca con, podemos decir así, con después en la antigua Sumeria, en el antiguo mundo, como ya saben, de Mesopotamia, pues es lo que incluso en algunos pueblos actuales todavía perdura, que es el rito de la circuncisión. Pues esto está conocido por Occidente en la tumba de Angmahor, en el antiguo Egipto. Pues aquí está este relieve conocido en Occidente, que es una escena de circuncisión, y esto pertenece, según la arqueología oficial, Angmahor al 2330 a.C., la sexta dinastía, y está en Saqqara, Egipto. Esto es conocido, representando esa circuncisión. Bueno, pues nos encontramos con sorpresa que está en una placa de 27 por 17 por 1,5 en jade, en la cultura Hongshan, como están viendo aquí, que te está representando esa misma escena, pero en este material todavía mejor, que es un tipo de jade. Y para que vean que no existe equivocación, hemos cogido dos detalles de las dos, para que vean casi la total identidad. Esto no puede ser casual. Esta es la tumba conocida en todo Occidente del antiguo Egipto, la tumba de Angmahor, y esta es de la placa Hongshan. Por eso decimos, todo lo que nosotros afirmamos, lo estamos afirmando en base a artefactos concretos, experimentables y empíricos,
y que ya hemos dado muestra de que no son artesanías, porque no se pueden realizar con la tecnología actual normal, decimos nosotros. Y vean ya este último detalle de este en otro, para que vean que son cada uno de estos motivos está mucho más profusamente o abundantemente representados en la cultura Hongshan que en el propio Egipto, porque esto es lo mismo de la cultura Hongshan, de 21,6 centímetros en jade y un tipo pues de representación que podrá ser un tipo de idioma o mensaje por gestos, podemos decir nosotros, pero para nosotros eso es lo mismo, decimos nosotros. Por tanto, nosotros terminamos aquí y en este vídeo hemos querido mostrar que precisamente, o sea, la tesis que nosotros planteamos, o la hipótesis, es que nos muestran los artefactos Hongshan que quizás o muy seguramente son los precedentes de la cultura egipcia. El mundo de Hongshan terminó, pero mediante un reseteo se volvió a poner en activo, pero en la cultura de Egipto. Eso es lo que nos dice a nosotros por ahora nuestro discernimiento. Terminamos deseando fortaleza y discernimiento a todos los que han llegado aquí a esta etapa, que podemos decir que nosotros consideramos de final de ciclo, en que se está revelando pues todo lo que ha estado oculto.